tal? Hoy vamos a conversar con Sara García Arce. Ella es psicoterapeuta integrativa, trabaja en la selva peruana. Ella sintió el llamado para trabajar con las personas de una manera integral, intentando abordar todos los aspectos del ser, tanto físicos, mentales y trascendentales. Además, he tenido la alegría de conocerla en otras facetas de su vida más artísticas, pues a Sara le gusta expresarse con todo su ser. La he visto pintando, la he visto bailando y también la he visto cantando. Así que bueno, he querido conversar con ella porque el otro día vi publicado un libro que había escrito y me pareció un tema súper interesante llamado Creencias irracionales y ansiedad. Y me pareció un buen tema para abordar y compartir. Así que, hola Sara, estoy muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación para conversar un poco sobre esto. ¿Cómo estás? Hola Anita, para mí también es como un momento de mucha alegría poder compartir contigo, poder hablar contigo desde que te fuiste a España más o menos, ¿no? Y, y pues también agradecerte que te hayas detenido a revisar un poquito este tema, ¿no? Que yo hace un tiempo se ha publicado el libro, pocas veces he hablado de esto, también por X razones, y ahora que lo estamos retomando, pues me da mucha alegría poder compartir contigo sobre esto. Qué bueno, Sara, me encanta la idea. Sara, entonces, cuéntame, o cuéntanos, perdón, ¿qué son las creencias irracionales? Sí, yo sé que es un nombre que de repente llama mucho la atención, ¿no? Ajá. Cuando hablamos del término creencias irracionales, no podemos dejar pasar al creador de la teoría. En psicología, generalmente se hablan de teorías psicológicas. Entonces, Ajá. Albert Ellis es un doctor en psicología que lanzó este concepto. Las creencias, como su nombre lo dice, podríamos verlos como una especie de paradigmas personales, algo que, que te traspasa, que está muy profundo, que tiene que ver con tus valores, con tu manera de ver el mundo, de pararte ante el mundo. Y dentro de esta especie de paradigmas, Ellis empezó a identificar que al menos hay dos tipos, las creencias racionales y las creencias irracionales, que es hacia donde nos vamos a detener. Las creencias irracionales en este caso tendrían que ver con aquellas esquemas de pensamiento, con aquellos paradigmas personales que nos limitan a afrontar la vida, nos limitan generando posiblemente emociones que vamos a denominar inconvenientes porque no se ajustan a la realidad, no se ajustan a lo que nos está ocurriendo y suelen tener como una característica de demasiada intensidad, de ser catastróficas, de justamente impedir que avancemos hacia nuestros objetivos, ¿no? Entonces, las creencias irracionales suelen caracterizarse justamente por ser como órdenes o mandatos que la persona ni siquiera se da cuenta y que las tiene instauradas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es una cosa diferente preferir algo que sentir que tengo que hacer algo, que Claro, debo hacer algo, claro. ¿no? Entonces, las creencias irracionales tendrían que ver con esta manera, que a veces es muy rígida, es muy falsa, es intensa, sobredimensiona las situaciones Claro. y que en realidad todos tenemos en alguna medida. Ajá. Sí, cuando mencionas esto, a mí me hace pensar un poco en mí misma, ¿no? Y te pregunto algo, mira, a ver si es así, ¿ah? No sé si me equivoco. Una creencia irracional podría ser, por ejemplo, el hecho, suponte que a veces yo pienso que, que no soy buena en algo y cuando me dicen que lo haga, ¡guau! Como que entro en shock y, y otras personas me dicen, oye, pero si tú eres súper buena haciendo esto, ¿por qué te pones tan paranoica, no? ¿Eso sería una creencia irracional? Pues podríamos más o menos ubicarla ahí, ¿no?
una de las pistas es justamente esta especie de emoción que puede ser como muy reactiva y muy sobredimensionada, sin que necesariamente esté pasando la cosa, ¿no? Exactamente, O es sea, que eso es lo que me ha ¿no? dejado pensando, ¿no? Cuando has dicho eso. Sara, ¿y cómo se Sí. originan? ¿Cómo se originan esas creencias? Bien, cuando hablamos de este tipo de creencias, tenemos que recordar que estamos hablando que tienen una especie de nivel de profundidad bastante alto, ¿no? O sea, es como bastante profundo, están como muy adentro de nosotros. Entonces también se han ido formando con nosotros a la medida que vamos formándonos en nuestra personalidad, en nuestra manera de afrontar la vida. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, que tener cuidado en cómo estamos formando a los niños, a los pequeños, cuando van encontrándose con sus frustraciones, con las exigencias del entorno, ¿no? Con la presión social. Es sutil la manera a veces en la que se va formando, pero que tiene que ver con una especie de continuidad en cómo vivimos las experiencias. Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar a veces en el sistema educativo tradicional, ¿no? Cuando hay las notas, cuando hay los logros, cuando a veces aprendemos que tenemos que esforzarnos para lograr algo, Ajá, para ser el mejor, para sobresalir, y luego termina siendo como solo enfocarnos hacia eso, claro, ¿no? Tengo que ser el mejor en absolutamente todo porque si no, no me van a querer. Entonces, a veces es un poco eh, eh, complejo cómo es que este tipo de creencias ya no solamente es específico, sino que empieza a generalizar diferentes aspectos de nuestra vida. Y ahí viene a veces el problema. claro, entiendo. Y Sara, por ejemplo, desde la psicoterapia integrativa, ¿cómo se pueden cambiar estas creencias? ¿De qué manera se trabajan? Bien, ahí Ellis podría decir algunas cosas, ¿no? Porque en realidad se ha creado incluso un tipo de terapia para trabajar específicamente esto, que es la terapia racional emotiva. Como su Ya. nombre lo dice, intenta trabajar justamente el abordaje de este tipo de creencias porque se las identifica como si fueran el trasfondo de algunas emociones o conductas desadaptativas. Ajá. Desde la orientación que yo manejo, más que separar al ser humano en cuerpo, mente, espíritu o como lo querramos llamar, tenemos que tener en cuenta que la persona es todo eso, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, así como vienes a demostrar una conducta, quiere decir que algo está pasando en tu mente, que algo está sintiendo tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Claro. Algo anda pasando. Entonces, desde este enfoque, eh, cualquiera de los medios Sí. podría ser una entrada hacia este tipo de creencias que a veces nos predisponen. Entonces, tal vez desde la experiencia directa en la conducta, desde algún episodio o impacto emocional, o justamente desde tratar de ir confrontando las creencias, ¿no? La terapia racional emotiva en sí mismo tiene un modelo de trabajo para abordar este tipo de esquema de pensamiento, Ya. ¿sí? Pero que también generalmente se desarrolla desde el pensamiento, ¿no? Desde empezar a confrontarlas, desde justamente comprobar la realidad de las creencias, qué tan objetivas son, qué tan flexibles se muestran o Claro. no. Entonces, sí, más o menos, generalmente se aborda con terapia este tipo Sí. de Entonces, lo trabajo. que tú haces es como hacer que la persona se dé cuenta, ¿no? De dónde viene y todo eso, ¿no? Es que a mí me resuena un poco con el tema, pues, en el que yo estoy especializada, que es el coaching, que son las Uh -huh. creencias limitantes, ¿no? Me imagino que es algo parecido, desde la psicología, ¿no? Entonces me parece súper Sí. interesante que compartas esto. Sara, ¿podrías mencionar ejemplos de creencias irracionales? Claro, pues como mencionaba al inicio, Albert Ellis, el creador de esta teoría, también planteó que existen algunas creencias más o menos que podrían estar presentes en la mayoría de las personas y tengo acá las 10 creencias irracionales que él identificó. Ajá. La primera tiene que ver con la necesidad de afecto. ¿Qué quiere decir? Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de los semejantes, familias y amigos. Ajá. Esa es una creencia irracional.
¿Qué es lo que le hace irracional? Recordemos esta especie de sobredimensión y de rigidez. O sea, realmente absolutamente todos te tienen que aprobar, absolutamente todos te tienen que querer, Ok, ¿no? entiendo. La siguiente es el afán de perfeccionismo. Debo ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que emprendo. Ujú. Esa es una creencia que también te trae una carga emocional bastante fuerte, ¿no? Una autopresión constante. Sí. La siguiente es la fantasía de maldad. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y deberían ser castigadas, ¿no? Esta especie de afán de justicia y de ver a las personas como buenas o malas, ¿no? Blanco Claro. o negro, ¿no? Se necesita contar con alguien más grande y fuerte que uno mismo. Ujú. Determinismo del pasado. El pasado tiene una gran influencia en la determinación del presente. Ujú. ¿Sí? Ahí hay que siempre tener en cuenta qué tanto le damos espacio a también nuestra historia o qué tanto le damos espacio hacia dónde vamos. Claro, claro, porque también puede pasar que uno se quede atrapado en el pasado y no permite como que nuevas cosas fluyan justamente por ese... Claro, entiendo. Mm. Y bueno, la última es el ocio indefinido. La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido, ¿no? Que a Ajá, veces estamos eso no la había con esta... escuchado. Ah, dime un ejemplo de esa, por favor, porque eso no la conocía. Pues a veces podría encontrarse en algunas personas que, por ejemplo, un horario de trabajo, en algo que tengan que hacer a modo laboral, de pronto me esfuerzo como para sacarle la vuelta, se diría acá, que Ya. es como pasarlo por alto, hacer lo posible como para solamente cumplir mis horas y que no se den cuenta que en realidad puedo estar descansando, ¿no? Como un poco el relajo, pero un relajo que aparentemente me aseguraría la felicidad. Y Ajá. bueno, yo intuyo que actualmente en toda la coyuntura que hemos estado pasando de esta especie de, a veces, de ocio obligado que algunas Sí, personas han tenido, sí, ¿no? Esta creencia pudo haberse visto bastante removida en algunas personas. claro. Mm. Claro, o que se haya arraigado también a raíz de esto, ¿no? Porque ahora de pronto, También, claro, 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 ya de pronto ya no quiero volver a hacer nada, ¿no? claro. Sara, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista, gracias por compartir un tema tan interesante y tan útil para todos. Y Sara, si alguien quiere Gracias. contactarse contigo, ¿cómo puede hacer? Eh, Bien, podrían seguirme en la página de Facebook que se llama Sara Garce, en Ya. Instagram también como Psico Sara Garce o en la web con www.saragarce.com. Y también quisiera mencionar, como dijiste hace un rato, se llegó a publicar un libro mío que se llama Creencias Irracionales y Ansiedad, Ajá. ¿sí? Que es el recorrido por una investigación que realicé con estudiantes de medicina, donde se evaluó justamente cómo estaban estas creencias y qué tanto eso se relacionaba con sus respuestas ansiosas. Ajá. Entonces, este libro lo pueden ubicar en plataformas virtuales, Morebooks, en Amazon, en Iberlibro y en Busca Libre. Genial, genial. Sara, muchísimas gracias, lo máximo. Gracias a ti, Te mando gracias a ti, un, Anita. te mando un besote, un abrazo y bueno, ojalá que nos veamos pronto, si puedo regresar a Perú. Claro que sí, un Abrazo. abrazo fuerte para ti también y gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.